¿Qué otra rama del arte practicas? Bueno, yo me gradué como tecnólogo en una institución de una fotógrafa muy conocida aquí en mi país, Ecuador, llamada Chantal Fontaine. Ella estaba haciendo, valga la redundancia, un tecnológico llamado Lexatec. Soy uno de los primeros que se graduó en ese tecnológico. Practiqué la fotografía, la normal, o sea, la con rollo, positivando los rollos, sacando las fotos, pero también fotografía digital. He publicado en pequeñas revistas y blogs de uno en Turquía y otro en Praga. He hecho un par de exposiciones dentro de mi país. Tengo el hobby de pintar porque honestamente, y aquí es donde un artista tiene que admitir cuáles son sus talentos y cuáles no. Me gusta pintar, me gusta dibujar. Sé muy bien que no soy un artista como Miguel Ángel, Magritte, cualquier otro pintor. Yo no podría vivir de pintar. Por eso considero que para mí pintar es un hobby o un pasatiempo. Entonces, pintar y dibujar es un pasatiempo. Mi pasión, aparte de escribir, es la fotografía porque es otra forma de contar historias a través de las imágenes. No lo hago tanto como antes, por lo que ya le había mencionado. Continúo con eso, tengo un blog de fotografía, inclusive algunos colegas artistas me han solicitado mis fotos para portada o fotos para la imagen de sus libros, o sea, de sus rostros. Últimamente no tanto, dada que la situación de mi país volvió a estar con problemas. O sea, primero fue el asunto de la dolarización, que en sí fue titánico en su momento, luego el COVID y ahora con esto de las bandas. Es como que Ecuador tiene descanso cada cierto tiempo y luego pasa algo que nos hace tropezar. Pero sí, esos son mis pasatiempos y no solo son mis pasatiempos, sino que es mi trabajo, más que nada fotografía y escribir. Y obviamente la poesía, pero eso va incluido en escribir, en crear novelas, cuentos y poemas. Y ahí, entrando un poquito en ese tema de Ecuador, de la situación que están pasando, me comentabas ahí la dolarización. ¿La dolarización fue positiva para Ecuador, digamos, trajo un poco de alivio o cómo fue? Bueno, al principio no fue tan positiva. Dinero que uno tenía ahorrado, y bueno, nosotros nos manejábamos con el Sucre. Mi cuenta bancaria pasó de, a ver cuánto eran, 25.000 sucres, que en su momento fue bastante dinero para un niño chiquito, pasó a $1 por el convertimiento, o sea, porque se había elevado el precio del dólar. Al principio fue pesado porque la electricidad, el gas, el agua, se subían a precios exorbitantes que muchos no podían pagar. Otros tenían que endeudarse para pagar. Y bueno, los más ricos sabemos que ellos siempre pueden pagar. Pero sí hubo un periodo de ajuste, pero no un periodo de ajuste de 24 o 48 horas, no, fue un periodo de ajuste de varios meses, en el que todavía convivía el sucre y el dólar. Yo en esa época estaba más ilusionado porque siempre había visto en las películas gringas el dólar y me emocioné y solo quería usar dólares, especialmente con esas nuevas monedas. Aunque en el sucre teníamos monedas, casi no se usaban porque todo era mucho más costoso. Es como los precios elevados del peso colombiano. O sea, más se usaban los billetes que las monedas. Pero fue un periodo de ajuste, como dije hace un momento. Un periodo de ajuste de algunos meses en el que poco a poco los sueldos se fueron ajustando, los servicios básicos, las tarjetas de crédito, porque fue una locura este asunto de tarjetas de crédito, que era una deuda muy pequeña y de repente era una deuda que triplicaba cualquier cosa, o incluso los que querían comprar casa. Me acuerdo que en ese momento mi madre quería comprar una casa, 24 horas después ya no pudo comprar esa casa porque lo que tenía en sucres ya se le imposibilitaba la compra. Entonces fue un periodo un poco fuerte, y un poco fuerte en el que varias personas murieron, jubilados, gente enferma, empezó a morir por falta de tratamiento, las medicinas se elevaron, pero poco a poco la inflación se fue ajustando y hasta un poquito antes de la pandemia no era tan mala la vida y la dolarización había mejorado muchas cosas. Claro, todavía había problemas con la distribución entre el campo y la ciudad, la venta de libros en pueblos pequeños, librerías, impuestos, las aduanas, cosas que todo país latinoamericano, hispanoamericano en general sufre, pero habíamos mejorado, sí, pero nos tomó tiempo.
Bueno, esto que contás, José, la verdad que, bueno, va a ser un gusto compartirlo y lo voy a difundir, ¿no? Lo voy a difundir bastante, digamos, incluso voy a poner publicidad de ese para difundir esto, para difundir el podcast. ¿Por qué? Te cuento por qué. Acá en Argentina, los que escuchen esto, lo que vos estás contando, va a ser un déjà vu, digamos. O sea, los que te escuchen a vos van a saber lo que se viene acá en Argentina, porque te cuento que ahora tenemos un presidente que quiere dolarizar y está pasando exactamente lo mismo que vos estás contando. Todo lo que se viene para acá, para Argentina, en un par de años, y hay muchos jóvenes que están emocionados, que están con todas las buenas expectativas, pero no saben que antes de que esto pase, ¿no? Que vos decías, antes de que la situación esté un poco bien o que se sienta que esté un poco bien, digamos, hay que pasarla, digamos, y sobre todo hay que sobrevivir a eso, ¿no es cierto? Al ajuste, el ajuste es tremendo. Y eso es lo que está acá en Argentina. También con ese mismo pensamiento, con el pensamiento de un presidente que quiere un país con estabilidad, con baja inflación, pero exactamente lo mismo que ya han vivido ustedes que en Ecuador tienen para... Esto, la verdad, que acabas de contar es un déjà vu para los que hacen este podcast acá en Argentina. Bueno, pasamos a otra preguntita. Comentabas que como artista, digamos, tenés varias, gracias a Dios, ¿no? Formas de expresar tu arte. Hoy, digamos, hoy por hoy, ¿se puede vivir del arte ahí en Ecuador? Bueno, aquí tengo que expresar una frase un poco cliché. Sí, pero. ¿A qué me refiero? Existen artistas que crean sus obras, novelas, cómics, pinturas, pero al mismo tiempo tienen un trabajo aparte, sean profesores, sea que den talleres. Es una arma de doble filo el dar talleres, porque honestamente puede ser que se te llene y quiera ir más gente o no vaya más que una sola persona. Me ha pasado, experiencia propia. También hay artistas que vienen de familias acomodadas, que no necesariamente todos los artistas que vengan de familias acomodadas tienen talento, simplemente tienen más dinero que los otros, pero hay artistas de familias acomodadas que pueden darse el lujo de gastar el dinero de su familia empresaria, de su familia llena, dueña de supermercados, en vivir como artista y decir que sí se puede dar el lujo de vivir del arte cuando es vivir de el dinero de su familia, no del arte. Y regresando a la pregunta, y en mi caso, yo he vivido del arte. Tengo la enorme satisfacción de haber vivido el arte. No ahorita me refiero, en estos momentos está más difícil. Es una lucha cuesta arriba vivir del arte en estos momentos en Ecuador. No solo por la situación de las pandillas, sino porque muchos políticos actualmente ven el arte como un pasatiempo, como un hobby. Inclusive un nuevo conocido con el que estaba chateando me dijo que escribir no es un trabajo porque uno disfruta lo que hace, y eso quiere decir que si uno disfruta lo que hace, no es un trabajo. Me sorprendió escuchar eso de alguien hasta más joven que yo. Y he logrado, como decía antes de la pandemia, trabajar para un periódico, escribir guiones para cómics que me pagaran lo suficiente como para poder hasta darle dinero a vecinos o a conocidos en ese momento, decirle, vecinos, su hijo no tiene para el colegio, yo le voy a comprar todos los útiles o cosas así. Supongo que eso es parte de mi asunto autista porque era demasiado generoso. Últimamente estoy aprendiendo a ser un poco más egoísta, pero bueno, eso es difícil. En fin, para resumir, sí se puede vivir del arte, pero hay baches que superar, tanto para artistas pequeños y grandes. Pero supongo que con un pequeño impulso, no solo de lectores, sino de gente apasionada al arte, creo que puedo volver a vivir de lo que me apasiona. Y sí, tengo confianza en eso, o por lo menos moriré escribiendo. Bueno, eso es algo que se transmite, ¿no? Se transmite de un autor hacia todos los jóvenes que hoy por hoy tienen el sueño, ¿no? De escribir o de vivir de escribir. Qué mejor que venga de alguien que dice que sí se puede. Muchas veces todos piensan en, o la mayoría, ¿no? La mayoría de los jóvenes piensan en vivir de escribir es escribir un libro y que ese libro sea un bestseller. Y en realidad vivir de escribir es trabajar de escribir, ¿no? Como vos decías, el hecho de que te contraten, qué sé yo, quizás en una editorial o quizás para un blog digital. Ahora hay muchos redactores que trabajan de esa forma, de forma remota. Vivir de escribir es eso, ¿no? Es todas las posibilidades que te abre el hecho de saber escribir, saber ofrecer ese servicio, ¿no? Porque no solo es escribir un libro, ¿no? Y ser un bestseller, ¿no? Así es.
No es solo eso, explica muchas más cosas, como tú decías, compartir una historia, no necesariamente una historia propia, o para eso nosotros los autores tenemos nuestra imaginación que nos ayuda, la habilidad de ser investigadores, porque no solo los científicos investigan, nosotros los escritores e inclusive los pintores y los escultores nos dedicamos a investigar para poder plasmar de forma realista algo que no necesariamente es verosímil, o sea, darle verosimilitud a una realidad irreal. Creo que, no sé si me estoy dando a entender. Muy buena definición. Bueno, contame un poquito de esto. Quizás hay mucha gente que le despertó la curiosidad. A mí personalmente, esto de tu autismo, el grado de autismo que tenés, ¿cuándo te lo detectaron y en qué situaciones por ahí te limita? O contanos un poquito de eso. Mi grado de autismo es uno de los más leves. No me acuerdo porque perdí el famoso diagnóstico. Es justo cuando estaba laborando en un hotel en Manta, aquí en Ecuador, pero en una provincia diferente, me hice un test de esos de jugando en línea. Y me pareció interesante que se me marcó bastante la posibilidad de autismo. Me pareció gracioso, pero empecé a pensar en todos los detalles de mi vida. No soy muy comunicativo y cuando soy comunicativo parezco esas cotorras que no paran de hablar, aunque la mayoría de las veces no me gustan las multitudes, me fastidian. Hay momentos que necesito compañía, o sea, en su mayoría soy como un gato, solitario, pero de repente quiero estar con compañía. Hay pequeñas manías en mi forma de mover las manos, en mi forma de mover el cuerpo. Entonces decidí buscar allí en Manta algún doctor que me hiciera un diagnóstico formal, porque muy bonito ese asunto de hacerme el autodiagnóstico, pero eso no es suficiente. Puede ayudar un poco, pero no es necesariamente algo oficial. Si no lo va a hacer alguien experto, no debería uno estar muy seguro de decirle a los cuatro vientos soy autista. Sería absurdo. Entonces, luego de haberme hecho ese diagnóstico, creo que se llamaba RA-test o algo así, que tengo entendido solo está en inglés, lo subí a mi TikTok privado. Será privado, pero el video es público. Decidí hacerme un análisis con un doctor de verdad, ahí en Manta, aprovechando, a pesar de que técnicamente en dólares, pero en Manta es más costosa la vida, especialmente por la cantidad de extranjeros, ¿no? En cuanto se dolarizó, empezaron a venir muchos extranjeros y especialmente norteamericanos. Ahí fue cuando tuvimos problemas en general. Ahí hubo una verdadera inflación. Pero bueno, ese es otra conversación. Me hice y me dieron el diagnóstico. Sí, soy autista. Ya se me olvidó el grado, como había mencionado. Se me perdió en todos estos últimos viajes que hice o viajes forzados. Tengo que hacerme de nuevo el test. Cuando le pregunté al doctor cómo era posible si mucha gente no me veía así, me dijeron que hay un término en inglés llamado masking, que es algo así como intentar imitar a la gente entre comillas normal, o sea, gente que no es autista, y tratar de imitar su comportamiento, su forma de actuar, su forma de hablar, hasta cierto punto tratar de no parecer autista, de no ser yo básicamente. Porque incluso cuando era yo delante de mis padres, ellos fueron niños en los años 30, 40, por ahí, y mi madre tuvo una vida muy fuerte. Ellos no sabían de eso de autismo, de déficit de atención y esas cosas. Ellos sabían, ¿estás mal criado? No estás mal criado, san se acabó. Ni siquiera yo estaba seguro. Cuando me hice ese famoso, primero el test digital y luego el test real, yo tenía cerca de 30 y pico de años. No es que me enteré hace mucho tiempo. Aún estoy tratando de asimilarlo. Estoy tratando de no usar ese masking ya y tratar de volver a ser el yo que debe haber sido originalmente. Cosa que es un poquito difícil tomando en cuenta que me he enmascarado para ser, entre comillas, normal desde que yo era muy pequeño. José, bueno, y esto la verdad que mientras hablaba me ponía a pensar en la gente que necesita escuchar tus palabras, ¿no? En los padres y madres que por ahí hoy en día, como vos decís, la tecnología, la medicina, todo está tan avanzado. Y me acordé de un compañero que tiene un hijito que le detectaron un pequeño grado de autismo. Y lo que vos me transmitís es eso, ¿no? Que hay esperanza y que los padres, madres, digamos, que hoy en día, como te digo, desde chicos, desde pequeños ya le dan ese diagnóstico y lo difícil que debe ser para ellos. Y sin embargo, digamos, vos me transmitís otra cosa, vos me transmitís como que hay esperanza, ¿no es cierto? ¿Vos qué le dirías?
Bueno, no quiero sonar cruel, pero me parece que es la única forma real en la que podría sonar. Solo los grados más avanzados de autismo, más complicados de tratar, los grados en los que no te hablan, un mutismo completo, ni siquiera mutismo selectivo, que también existen autistas de mutismo selectivo, de repente te hablan bastante y de repente ya no te hablan durante meses. Pero los grados avanzados, los que apenas te hablan un sonido o no se comunican, los que literalmente están encerrados en su propio mundo, esos son más complicados. Sí hay opción de tratamiento. No recomendaría hacer como muchos jóvenes hoy en día que quieren tener su medalla de mira, soy autista, mira, tengo problemas mentales, mira, soy gay, lesbiana, transexual, gatito, no binario, etcétera, etcétera, porque primero no es una vida bonita, a menos que de verdad uno sea autista y estas cosas. Detesto las etiquetas, pero lamentablemente me han caído algunas que son bastante comunes en esta época, y me han caído no porque las busqué, sino porque así soy. Pero sí, con los tratamientos adecuados, una persona autista podría vivir bien, y obviamente con la tolerancia y aceptación, porque no es solamente de, ay, le tengo pena al pobre niño autista o niña autista, aunque más a niños autistas. Si bien tienen condiciones que los hacen únicos, tal vez especial en cierta forma, porque sí hay autistas que dibujan excelente, o hay el típico autista genio. Esos son 1 entre 1.000.000 de autistas. No es que todos los autistas son así. Entonces hay que tener paciencia con esas personas, con nosotros, porque hay muchos autistas que tienen problemas de aprendizaje, problemas de entendimiento. Algunos autistas ni siquiera pueden entender el sentimiento de otra persona, las expresiones del rostro. Entonces, paciencia, aceptación y cuidado. Tratarlos igual a todos, sean autistas, sean personas con problemas de movilidad, sean lo que sea, siempre y cuando obviamente lo sean y no como muchos jóvenes hoy en día lo finjan, porque hay lamentablemente algunos que lo fingen. Hay que tener cuidado con eso. Eso que es tan básico, ¿no? Que por ahí nos hemos olvidado, es tal cual vos lo decís, ¿no? Las redes sociales dan para muchas cosas, y muchas veces atrás de un like o atrás de un seguidor, los jóvenes no se dan cuenta de transgresores que son, ¿no? Que transgreden por ahí cosas que son de mal gusto, ¿no? Son de mal gusto hacer esas cosas para conseguir un like o seguidores, fingir que uno tiene ciertas cosas. A eso nos llevó esta cultura, ¿no? La cultura del reconocimiento. Y vos fíjate qué contradicción, ¿no? Lo que una persona que en realidad necesita esa aceptación, como vos decís, y ellos lo único que buscan es fingir ese padecimiento con tal de conseguir esos likes, una aceptación virtual, una aceptación de seguidores. Es una ironía de la vida, ¿no? Es una lástima porque en la década del 90, cuando era adolescente y empezaba el internet, mucha gente detestaba ese asunto de las etiquetas, pero a partir de, yo qué sé, 2015, 2016, las etiquetas se volvieron necesarias para muchos jóvenes. Necesitaban ser etiquetados, catalogados, enfrascados en yo soy gay, transexual, no binario. Claro, como no, ha sido un placer estar en este podcast. Espero que todos los lectores y futuros escritores puedan haber disfrutado de mis palabras y tomen algo valioso de mis experiencias. Ansío en que ustedes puedan leer mis obras, especialmente la más reciente, Los hijos de la selva, Yuri y la ciudad araña, disponible en bebook.com. Gracias por todo y un abrazo a la distancia.